Vamos al siguiente proceso. Dejen espacio entonces ahora para calcular el delta S y el delta H en un futuro. El siguiente proceso ya es un enfriamiento cuasiestático. C es cuasiestático de un gas ideal. Acá le pongo cuasiestático. A partir de ahora C va a ser cuasiestático. Enfriamiento de un gas ideal a volumen constante. Bien. Tenemos que calcular entonces el calor, el trabajo, el delta E y el delta H. Por otro lado, acá sí ya cuando trabajamos con gases nos conviene hacer el gráfico presión en función del volumen. Sí, en general la presión está en atmósferas y el volumen en litros. Podría ser metros cúbicos, pero bueno. Bien, entonces, pensemos también cómo logramos el enfriamiento de este gas, o sea, cómo hacemos ese proceso. ¿Qué hacemos? Tenemos un gas a volumen constante, quiere decir que no está dentro de un pistón que puede cambiar su volumen, sino que está en una lata, sellado en una lata. Esta lata evidentemente tiene paredes diatérmicas o metálicas con las que puede intercambiar calor con el medio ambiente. Si el medio ambiente se calienta, el sistema se va a calentar, y si el medio ambiente se enfría, el sistema se va a enfriar. Lo que estamos haciendo acá es agarrar esta lata de gas y la metemos en la heladera. Entonces, tenemos que ver qué pasó con el calor, el trabajo, el delta E y el delta H a este gas que tenemos, a esta lata de gas que tenemos, y la metimos en la heladera. Si lo queremos ver en este sentido, en este gráfico P en función de B, partimos, supónganse, de este estado inicial, ¿sí? Este estado inicial está a alguna temperatura inicial. Recuerden que en un diagrama P por B las isotermas tienen esta forma, ¿sí? Cuanto más me alejo de los ejes, mayor es la temperatura. Y el estado final, como es un proceso a B constante, o sea, yo parto de una presión inicial, de un volumen inicial, que es igual al volumen final, ¿sí? Porque es un proceso a volumen constante, el volumen no cambió. Entonces, llego a un estado final a menor temperatura, porque yo sé que este proceso fue a volumen constante, por lo tanto llego a una temperatura final menor. ¿Qué pasa con la presión? Imagínense que la presión son los golpes que da el gas, de acuerdo a su energía térmica que tienen, contra las paredes de la lata. Si yo enfrío, ¿se va a mover más o menos el gas dentro de la lata? Menos. Entonces, por eso, cuando yo enfrío, la presión cae, ¿sí? Bien, ¿cómo graficamos este proceso? ¿Se acuerdan que yo les dije que si iba en forma espontánea, en forma irreversible, lo tenía que hacer en línea punteada, y si iba por diferenciales, aquellas veces era de volumen, acá tendría que ir en diferenciales
de temperatura, lo podía hacer en línea llena. Pero en este caso yo no lo coloqué en infinitas heladeras, lo puse en la heladera que tengo. Por lo tanto, se enfrió de golpe. O sea, el sistema acá en el medio, mientras se estaba enfriando, es muy probable que cerca de las paredes esté más frío que en el interior porque aún guarda un poco de calor interior. La temperatura en el sistema durante el proceso, desde el estado de equilibrio inicial al estado de equilibrio final, no fue la misma. Entonces, no puedo conocer ni la presión, ni el volumen, ni la temperatura del sistema, ya que iba variando, tenía varias temperaturas, varios volúmenes en pequeños, digamos, en pequeñas partes del sistema, había partes que ocupaban mayor volumen, partes que menos volumen. Por lo tanto, lo voy a graficar en línea punteada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si... ¡Ay, perdón! Dije, es un proceso cuasi estático. Bueno, eso es por un proceso reversible. Acá dice cuasi estático, por lo tanto no lo metí en una sola heladera. Me comí el cuasi estático. Ya les anticipé que pasaría en un enfriamiento no cuasi estático. Como es un proceso cuasi estático, es un proceso de esos que yo les dije que no existen en la realidad, porque de hecho yo tendría que tener millones de heladeras, o mucha mayor cantidad, para que la temperatura vaya disminuyendo de a tal cantidad que el sistema siempre está en equilibrio. Como siempre está en equilibrio, yo puedo determinar la presión y el volumen. O sea, el volumen siempre va a ser el mismo porque yo apenas cambié un diferencial de temperatura. Entonces, puedo determinar la presión, el volumen que es el mismo y la temperatura, por lo tanto, lo grafico con línea llena. Había hecho tanto lío con el cuasi estático que después se me pasó. ¿Estamos de acuerdo entonces? Si yo lo hubiese enfriado con millones y millones de heladera, esta latita, lo hago, si tuviera millones de heladeras, sería un proceso cuasi estático. Ahora, si lo hubiese hecho en una sola heladera, lo hubiese hecho en líneas de puntos. La cuestión acá es ahora calcular el calor y el calor, el trabajo, el delta E y el delta H. Bien, ¿qué fórmula ustedes conocen para calcular calor en enfriamientos? Me la dijeron antes, no le estoy... Un QB. Es un QB porque estoy a volumen constante, ¿sí? NCB delta T. NCB, esto sería la capacidad calorífica molar. Entonces le pongo la rayita de molar, N es el número de moles, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Este sería el delta T, ¿estamos de acuerdo? Esto es positivo, y esto, como es un enfriamiento, ¿qué es? Negativo. Negativo. Por lo tanto, el calor es negativo. ¿Qué pasa cuando calculamos el trabajo? El trabajo Cero. da cero, ¿por qué da cero? Porque no hay cambio de volumen. No hay cambio de volumen, o sea, acá solamente estamos midiendo trabajo expansional, que es el trabajo que se produce en un cambio de volumen. Por lo tanto, este trabajo es cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es P de oposición
por el delta B. La P de oposición no la podría conocer, pero el delta B ya es 0, entonces no hay trabajo expansional. Ya vamos a ver que hay otros tipos de trabajo que se pueden dar, pero como está en este sistema, el único trabajo que puede dar es trabajo expansional. Profe, sí. En este caso no sería la ecuación inversa del logaritmo natural, o sea, cuantitativo. O sea, es lo mismo, da 0, pero... Podrías usar o sea, no se compliquen ahora tratando de pensar qué fórmula usarían, porque primero, tenemos, para usar esa fórmula que usamos la otra vez, sacamos la t de la integral porque era constante. Acá la t no es constante. Claro. ¿Sí? Nosotros acá ya sabemos que el delta B es 0, dejamos 0 y ya está. Okay. ¿Estamos? Bien. Ahora, ustedes aprendieron algunas fórmulas para estudiar delta E y delta H en la teoría. De hecho ya me dijeron que el delta E era calor menos trabajo. Les voy a dar ahora dos fórmulas que las van a usar la mayoría de las veces en calentamientos o enfriamientos para delta E y delta H. Y es la siguiente. Para calcular el delta E, me voy a olvidar de calor menos trabajo. Voy a decir que un delta E en un calentamiento o en un enfriamiento es NCB delta T. Y para calcular el delta H es NCP delta T. ¿Sí? Podría ser también MCP CB específica, si estos son calorías por gramo delta T, o MCP específica, fíjense la diferencia, NCP rayita, MCP específica delta T. Les sugiero que cuando tengan calentamientos o enfriamientos, o sea, un proceso cambie su temperatura y empiece con un calentamiento o un enfriamiento, usen estas fórmulas. Entonces, este delta T es negativo, por lo tanto, esto es negativo, ¿sí? Esto es negativo. Todos estos términos son positivos. Y lo mismo con el delta H. Una cuestión que tienen que considerar: si el delta H es positivo, el delta E es positivo. Si el delta H es negativo, el delta E es negativo. No puede ser uno positivo y el otro negativo. Y si uno es 0, el otro es 0. ¿Estamos de acuerdo? A ver, esperen que vea los chats. Bien. Bueno. Sí, delta H y delta se puede hacer por eso. Son funciones de estado, dependen del estado inicial y del estado final. Bien, ¿alguna duda? Una cuestión más. ¿Se acuerdan que yo les dije? Sí. Dale. Estas fórmulas que vos decías se hacen porque en realidad B es constante. No. ¿Se usan también cuando...? No, las voy a usar siempre. Siempre que haya un calentamiento o un enfriamiento. No importa. No importa, porque para calcular el delta H, como es función de estado, está bien que este proceso fue a volumen constante, pero como para calcular el delta H yo sé que es una función de estado,
me voy a inventar un camino a presión constante y luego voy a darme cuenta que ese delta H es igual a NCP delta T. Si quieren lo hacemos ahora. Fíjense, este proceso es a volumen constante. Entonces yo les dije que las funciones de estado dependen del... O sea, esto es H final menos H inicial. O sea, eso es delta H. Solo dependen del valor de entalpía que tengan al principio y al final, los restos. Imagínense que yo me invento este camino. Me invento para ir desde el estado I al estado F este enfriamiento a presión constante y voy desde acá hasta acá, o sea, esta sería la etapa 1 y esta sería la etapa 2. En la etapa 1, el delta H vale NCP delta T. En la etapa 2, el delta H vale 0. NCP delta T más 0 me da NCP delta T. ¿Estamos? Por eso les digo, siempre que tengan un enfriamiento, un calentamiento, aunque sea volumen constante o sea presión constante, usen esta fórmula. Obviamente, para el delta E, CB, para el delta H es CP. Ojo, antes para el delta E, para la fusión del hielo, usamos calor menos trabajo. A veces sí vamos a tener que usar las otras fórmulas. Pero en calentamientos o en enfriamientos podemos buscar la forma de usar estas fórmulas. ¿Estamos? Y una cosa más. ¿Se acuerdan que yo les dije, o me había olvidado que había puesto cuasiestático y lo consideré como que iba del estado inicial al final en una sola heladera? Entonces lo había graficado con línea de puntos. Ahora bien, ¿cambia en algo la fórmula de calor, trabajo, delta E y delta H si lo hice en forma cuasiestática o no cuasiestática? No. No cambian. Ya vamos a ver con el delta S que sí, ahí está la cosa. Ahí sí es importante si es cuasiestático o no cuasiestático, pero eso lo veremos más adelante. Bien. Vamos al siguiente, que es un calentamiento ahora a P constante, y ahora vamos a ver nuevamente que vamos a poder usar estas fórmulas para calcularlos. Pero yo las borro, así las descubren y dicen, wow. Entonces, este es el ítem C. Es un calentamiento cuasiestático de un gas ideal a presión constante. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo el gas, ahora sí, como me dice que es a presión constante, si es o es la presión constante o el volumen constante. Entonces, si es la presión constante, no va a ser a volumen constante, por lo tanto tengo que considerar que el gas está contenido en un pistón. Lo coloco en infinitos termostatos, cada uno un poquito más caliente que el otro, o sea, voy entregándole infinitesimalmente calor de manera que el sistema siempre se encuentre en equilibrio desde el estado inicial hasta un estado final que, si yo caliento un gas, ¿qué pasa con el volumen? ¿Se expande o se contrae? Se expande. Se expande. La presión del gas, o sea, la presión externa siempre es la misma. Vamos a considerar que es una atmósfera. Por lo tanto, yo parto presión, volumen, parto de una presión inicial, que ya sé que es la presión final porque es a presión constante,
de un estado inicial a menor temperatura, o sea, un isoterma que está más cerca de los ejes, desde este estado de equilibrio, llego, esto sería una temperatura inicial, llego a una temperatura final que está a la misma presión, ¿sí? Este sería el volumen inicial y, como bien dijeron, se expande, se calienta, llego al volumen final, este es el estado inicial, este es el estado final, y acá son todos estados de equilibrio, por lo tanto conozco la presión, el volumen y la temperatura. La presión ya sé que es la misma. Pero, eso sí, no hay cambios abruptos en la presión o en la temperatura porque estoy entregando una cantidad tan pequeña de calor que el sistema siempre se mantiene en equilibrio. O sea, está un poquito más caliente que antes, entonces es todo de forma, digamos, que el estado del sistema, este siempre se encuentra en estado de equilibrio. Entonces lo hago en línea llena. ¿Qué pasa con el calor? Nuevamente en este caso es un calentamiento. No vamos a usar lambdas de fusión, de vaporización. Vamos a usar o sea, masa, capacidad calorífica, delta T. Pero en este caso, ¿qué tipo de capacidad calorífica? Estamos a presión constante. Vamos a usar la Cp. Si lo hacemos en forma de moles, esto es N Cp molar por el delta T. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá sí que voy a utilizar, me fijo, a ver, esto es positivo, acá el delta T en un calentamiento, ¿cómo es? Positivo, por lo tanto, en este caso, el calor es positivo, lo que es lógico, le tengo que entregar calor al sistema para que se caliente, para que aumente su temperatura, como en el caso anterior le tuve que quitar calor, signo contrario, para que se enfríe. Bien, ¿qué pasa con el trabajo? Acá el trabajo lo vamos a calcular como son diferenciales, vamos a calcularlo como P de oposición diferencial de B. ¿Sí? Porque acá va incrementándose el volumen muy de a poquito. Pero acá sí que la presión es constante. La puedo sacar de la integral. Esto es entre B inicial y B final. Por lo tanto, esto es P de oposición por B final menos B inicial. Este trabajo, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? ¿Este delta B cómo es? Positivo. Positivo. Por lo tanto, el trabajo es positivo. Bien. Acá, fíjense por qué les conviene usar, o sea, tenemos que anticipar qué signo tiene el delta E. Si yo usara calor menos trabajo, este es positivo y depende de la magnitud de cada uno. En vez si yo uso NCB delta T, no tengo dudas que el calor, el delta E, es positivo, porque esto es positivo. Y no estoy haciendo trampa, porque el delta E depende únicamente del estado inicial y final, entonces yo voy a ir por este camino del estado inicial a final. O sea, como es depende solamente del estado inicial y final, yo puedo inventarme el camino que quiera para llegar, que me ayude a calcularlo. Voy en la etapa 1 y en la etapa 2. En la etapa 1, acá el delta E es igual a 0 porque es un proceso isotérmico. Recuerden que para gases ideales
no para cubitos de aguas, el delta E es 0 y el delta H es 0 si es un proceso isotérmico. Y acá en esta segunda etapa es NCB delta T. Igual que antes, recuerdan que teníamos que ahí el calor a un proceso a volumen constante era NCB delta T. Por lo tanto, yo usando esta fórmula en un calentamiento, puedo perfectamente calcularla y puedo saber qué signo va a tener. ¿Estamos de acuerdo? Si yo hubiese usado calor menos trabajo, y esto es positivo, y esto es positivo, o sea, estoy a una cosa positiva restándole una cosa positiva, entonces va a ser positivo o negativo dependiendo la magnitud del calor y la magnitud del trabajo. En este caso vemos que la magnitud del calor es mayor que la del trabajo. Y para calcular el delta H, es exactamente igual a lo que les decía antes. Vamos a cambiar de color, vamos a seguir usando este color. NCP delta T. Nuevamente esto es positivo, esto es positivo. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Sí, siempre el sistema, considero que el sistema es cerrado, no o sea, todos estos procesos son, porque acá preguntan, considerando el sistema cerrado y trabajo neto nulo. Estos sistemas considero que son cerrados. Si yo le estoy metiendo materia o sacando materia, le estoy metiendo o sacando energía. Entonces, todo esto es para sistema cerrado y la disposición del sistema es que ni hago trabajo eléctrico, ni estoy expandiendo una lámina de jabón, ni estoy alargando un alambre, que eso es otro tipo de trabajo. Solamente el trabajo que consideramos es expansional, que si hay una expansión va a ser positivo, si hay una compresión va a ser negativo, y si el delta B se mantiene constante, no, el trabajo es cero.